chicas. Ya, chicas, ¿me confirman bien la pantalla? Hola, chicas, ¿ven la pantalla? Sí, sí se ve. Ya, ahora, ¿se ve que cambió la pantalla Sí. o no? Ya, listo. Ya, chicas, tendremos que volver a empezar. Ya, vamos a empezar, chicas, con la semana 4 de antiepilépticos. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Vamos a tocar los temas de antiepilépticos, los sedantes y los hipnóticos. ¿Ya? Ya hablamos un poquito de lo que era epilepsia. Vamos a hacer un breve resumen, ya para que no se aburran. Pero ahora sí quiero que participen, ¿ya? Ya, chicas, con todo lo que hemos mencionado, ¿qué es epilepsia entonces? ¿Alguien podría dar una pequeña definición? Ya, lo doy yo, ¿ya? Se va a componer, va a ser una afección donde va a haber una hiperestimulación eh, del potencial de acción. Entonces, va a haber una hiperestimulación de la neurona y va a producir mayor potencial de acción y se produce un estado convulsivo, ¿ya? ¿Cuál era la diferencia entre epilepsia y convulsión? Sí les dije. A ver, alguien. Cualquiera, chicas, no se peleen. ¿Cuál es la diferencia entre convulsión y epilepsia? A ver, Diana. Por las repeticiones. Exacto, exacto. La convulsión va a ser 1 a 2 veces en 24 horas. Ya, eso acuérdense, de 1 a 2 veces máximo en 24 horas. Si es que excede y se repite muchas más veces, ya es un cuadro de epilepsia. Y acuérdense de esto también. La convulsión, chicas, no necesita tratamiento, ¿ya? La epilepsia sí, porque la epilepsia es una enfermedad, ¿ya? Eso ténganlo claro, ¿ya? Porque la epilepsia se va a dar periódicamente. La convulsión es en ese preciso momento, o sea, es la afección que está pasando en ese momento. Que la convulsión, chicas, se puede dar, por ejemplo, por una infección, ¿ya? Entonces, la infección no te da, pues, cada semana, ¿no? Te da una vez, digamos, te dio una infección del sistema nervioso central y convulsionaste. Esa es la convulsión. En cambio, cuando tienes tendencia a que esa convulsión se repita periódicamente, eso ya no es por una infección, ya no tiene la misma causa. Ya, entonces, como les decía, etiológicamente, nosotros vamos a verlo por una comunidad etaria, o sea, por edad, ¿ya? Les decía que de 0 a 2 años van a ser de forma metabólica, por anoxia, por infecciones. De 2 a 12 años van a ser de causa idiopática. ¿Qué era causa idiopática, chicas? ¿Qué era esa palabrita idiopática? Ya, es que se desconoce, ¿verdad? La causa, ¿ya? Cuando digan de causa idiopática, es que no se conoce la causa. O sea, que pasa de forma súbita, que no se conoce, ¿ya? O puede ser por un cuadro febril, por una crisis febril. De 2 a 12, de 18 años también se da de forma idiopática. De 18 a 35 años ya se da de una forma tumoral. Ya de 35 a 55 años de la misma forma. ¿Por qué? Como les decía, a mayor edad hay más predisposición a tener un tumor. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 80 años y un paciente de 10 años, ¿quién es más probable que tenga un tumor, chicas? ¿El paciente de 80 o el paciente de 10 años? El paciente 80. El paciente de 80 años. Entonces, cuanto más va avanzando, hay mayor predisposición tumoral, ¿ya? Y mayor a 55 años es bien frecuente las enfermedades cerebrovasculares, las degenerativas, el TEC, los tumores cerebrales también, ¿ya? Entonces, ¿qué es un estatus epiléptico? Van a ser unas crisis epilépticas continuas, ¿ya? Que van a ser mayor a 30 minutos. Por ejemplo, la convulsión es generalmente menor a 30 minutos. Entonces, una convulsión podría ser
de 20 minutos, 10 minutos. En cambio, una crisis epiléptica es mayor a 30 minutos. Si yo les digo, el paciente sufre de una convulsión de 45 minutos, ¿es convulsión o epilepsia? Ya es epilepsia, ¿verdad? Ya. Mayor a 3 crisis, como les dije, ¿no? Y esto no va a tener recuperación de la conciencia de forma completa. O sea, va a estar un poquito como sedado, ¿ya? Entonces la convulsión se va a dividir en dos. Parcial, que es en una parte solamente del cuerpo, que puede ser simple, o sea, que compromete, por ejemplo, las partes más distales del cuerpo, como los dedos, o puede ser compleja, que compromete un poquito más articulaciones, diferentes movimientos, etcétera, ¿ya? O puede ser generalizado, o sea, en todas las partes, o sea, en todo tu cuerpo aparece esa afección compulsiva. Entonces, se divide en dos. La convulsiva, que puede ser tónica, que yo les dije que es cuando se hipertrofia los músculos y hay una rigidez muscular. Esa es la tónica. Cuando es clónica, viene de clonus, o sea que viene de repetición. Entonces va a haber como unos movimientos espásticos, ¿ya? Así, algo así. Por ejemplo, el temblor, cuando tú tiemblas, por ejemplo, así, ya, más o menos así. Eso significa clónica. Y puede ser tónico-clónico cuando tiene combinación de ambos, o sea, cuando va a haber una hipertrofia y se va a empezar a mover, ¿ya? Y la no convulsiva también, ¿ya? Entonces, tipos de crisis epilépticas, les dije que estaba la focal, que no va a tener pérdida del conocimiento, ¿ya? Es una breve sensación de hundimiento del estómago, de la cabeza. Pueden haber zumbidos o olor desagradable. ¿Alguna de ustedes se acuerda cómo se decía semiológicamente olor desagradable? Cacosmia, ¿no? Ya, cacosmia. Y ver manchas. Les di el ejemplito, por ejemplo, cuando nos da el sol, ¿no? Y empezamos a ver manchitas. Ya, esa es una alteración focal, por ejemplo. La tónica va a ser una contracción súbita, va a haber rigidez, podemos poner los ojos en blanco, los músculos del pecho se van a tensar y voy a tener dificultad respiratoria. En la clónica van a ser espasmos, ya les dije, pérdida temporal de la conciencia, la respiración va a estar difícil, se va a acumular saliva. Y acá sí, acuérdense, de la clónica sí hay pérdida temporal de la conciencia. ¿Que cómo se evalúa? Con el nivel de Glasgow, ¿no? Y la crisis de ausencia. Ya, chicas, yo creo que esto lo he explicado muy bien. Alguien que con sus propias palabras me diga qué era la crisis de ausencia. Ahí está Eh, también para que le sople. Ya, Diana, dime. Era como, era como cuando estamos como que haciendo otra actividad y de un momento a otro nos quedamos mirando a un punto. Y es como si estuviéramos en, en otra parte. Exacto, es como soñar despierto, ¿no? Es cuando yo les decía, por ejemplo, generalmente esto se da en niños, por eso les dije, cuando nosotros somos chiquitos, así, estamos, no sé, haciendo cualquier cosita, pintando, digamos, y de un momento a otro empezamos a ver un punto fijo y nos quedamos ahí, con carita de soncito todavía así, ¿no? Esas son las crisis de ausencia. Ya, esta va a ser la más leve de todas. Tal vez en algún momento les ha pasado. A mí también me habrá pasado una o dos veces, o tal vez más, quién sabe. Pero la mayoría de estas crisis se va a superar con la pubertad, ¿no? Ya, ya. Este es un mapita que generalmente solo lo está un poco ordenando mejor, ¿ya? Y aquí, ya, este sí es importante, chicas. Yo les dije al inicio de las asesorías que lo más importante es saber más o menos el mecanismo de acción. Ya lo demás es memoria, ¿ya? Lo demás es sobre todo memoria. Pero si entendemos esto, hasta se nos va a hacer mucho más fácil memorizar, ¿ya? Entonces, yo les decía, eh, ¿cuál era, cuál era, por ejemplo, un neurotransmisor excitatorio? Cualquiera, chicas, no se peleen, ya lo hemos hablado. Un El neurotransmisor, glutamato. el glutamato, genial. Y un neurotransmisor inhibitorio, el, GABA. el GABA, perfecto.
¿ya? Con que me sepan los dos, ya, la clase prácticamente está hecha, ¿ya? Si yo, van a haber dos mecanismos, ¿no? O voy a aumentar la cantidad de glutamato, porque ya les dije que era una hiperexcitación, ¿no es cierto? El potencial de acción está como loquito, ¿ya? Entonces, si hay un neurotransmisor excitatorio, si va a aumentar ese neurotransmisor, voy a tener mi crisis epiléptica, ¿no es cierto? Y si no tengo un neurotransmisor inhibitorio, el glutamato nunca se va a inhibir, o las funciones del glutamato nunca se van a inhibir. Entonces, también voy a tener una sobreexcitación, ¿ya? Ahorita vamos a ver el mecanismo por el cual se trabaja. Vamos a revisar esta diapositiva, pero quiero que más o menos ya se estén guiando. Entonces, va a haber un aumento de calcio intracelular y por ende va a haber una disminución del calcio extracelular. Va a aumentar la sensibilidad de los receptores de NMDA y va a aumentar el calcio, el potasio extracelular y va a disminuir la sensibilidad de los receptores GABA-A, ¿ya? Más o menos ya, tenga un poquito en cuenta. Vamos a regresar a esta diapositiva, ya cuando lo entendamos todo. Ya, entonces, si yo tengo un receptor inhibitorio, voy a tener al neurotransmisor GABA, ¿no? Como les dije. Un receptor inhibitorio va a tener la funcionalidad con un neurotransmisor inhibitorio, que es el GABA, ¿ya? Si yo tengo un receptor excitatorio, voy a tener un neurotransmisor excitatorio, que es el glutamato. Entonces, ¿qué va a ocurrir en estas crisis? Va a haber un cambio de despolarización paroxístico. Entonces, hay dos mecanismos. Uno que es exceso de excitación o un déficit de la inhibición, ¿ya? Es por decir, ¿no? Em, no sé, yo estoy, yo soy una persona que me gusta bastante el pastel, ¿ya? Me gusta bastante el pastel. Entonces yo, si veo imágenes de pasteles, voy a querer comer más pastel, ¿ya? Esa es una excitación, ¿no? Ese estímulo sería una excitación. En cambio, si yo, no sé, si tengo una persona que me dice, no comas, me inhibe a comer el pastel, ya no lo como, ¿no es cierto? Entonces, eso es, ¿no? Excitación e inhibición, ¿ya? ¿Cuál es el proceso? ¿Ya? En el potencial de acción, por unos canales van a entrar el sodio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el de la despolarización neuronal? Ya. Entra el sodio y a su vez va a entrar también el calcio, ¿ya? Cuando entre el calcio, los me están siguiendo, chicas, ¿no? Acá está, más o menos. A ver, voy a ver si puedo señalar. Vamos a ver. Si puedo señalar. Creo que abajito cuando se expone hay un puntero. ¿Abajo? A ver. Ujú, sí, que es el PowerPoint. Ah, ya del PowerPoint. Ya. A ver. No, creo que tendría que salir, ¿no? No, no me aparece. Ya, pero a la izquierda, ¿no es cierto? Donde dice PA. Ese es el potencial de acción. Me están siguiendo, ¿no? Donde está de verdecito. Al lado izquierdo. Sí, chicas, confírmeme con un like, lo que sea. Porque si entienden esto, ya está la clase. ¿Ya? ¿Me siguen? Sí, Ya, listo. Ya. Donde dice potencial de acción en el lado izquierdo, está de verdecito. Ya. Se despolariza esta neurona, ¿ya? Y va a entrar el sodio, ¿no es cierto? Entra el sodio y también va a entrar el calcio. Ahora, no sé si ven unas bolitas que están ahí, de color, que están rodeadas de negrito, ¿sí? Sí, chicas, ven esas bolitas, ya.
Listo, sí lo ven, ¿no es cierto? ¿Ven cómo hay puntitos dentro de esas bolitas? ¿Alguien sabe qué es? ¿Eso no serían las vesículas que liberan el glutamato? Exacto. Esas vesículas, acuérdense, exactamente, ¿ya? Son como em, unas capsulitas que van a albergar neurotransmisores, no solo glutamato, sino también neurotransmisores GABA, como dijo también Diana, acetilcolina también. Esas vesículas van a ser como un contenedor de los neurotransmisores, ¿ya? Entonces, cuando entra el calcio, esos neurotransmisores, por una función de endocitosis, se van a romper y se van a expulsar los neurotransmisores, ¿ya? ¿Ven que ya se expulsó? Se está expulsando y está yendo hacia la neurona postsináptica. Ahí, por unos canales también, estos neurotransmisores van a entrar y van a enviar información, ¿ya? Ahora, no sé si me siguen, pero abajo hay otra neuronita que tiene unas vesículas también aquí abajo y que aquí dice GABA, ¿ya? Esa es una neurona que tiene su capsulita en sus vesículas, tiene el neurotransmisor GABA. Entonces, ¿qué va a hacer el GABA? Va a hacer que entre el cloro hacia la neurona, ¿ya? Y si se dan cuenta, acá está entrando, ¿no es cierto?, calcio, está entrando sodio, pero si entra el cloro al intracelular, va a hacer que esta célula se negativice. Y cuando una célula está negativizada, se hiperpolariza y esta ya no va a tener su potencial de acción, ¿ya? Cuando hay un equilibrio entre estos dos, por ejemplo, cuando hay, digamos, 10 GABA y 10 glutamato, todo está bien. Pero, por ejemplo, ¿no? En esta situación que hay una crisis epiléptica, va a haber, digamos, o 2 GABA y 10 glutamato, o es que va a haber, por ejemplo, 20 glutamato y 10 GABA. ¿Se entiende, chicas? O sea, va a haber mucho glutamato o va a haber poco GABA. ¿Se entiende, chicas? O vuelvo a repetir. Confírmenme con un like, lo que sea, chicas. Sí, por ejemplo, una consulta. Entonces, Ujú. en el caso, por ejemplo, si hablamos de benzodiazepinas que nos da la relajación, estaría relacionado a lo que es con el insomnio, sedación. Y cuando nosotros queremos que esta persona como que tenga estimulación, tendríamos que el GABA esté reducido y el glutamato como que esté presente, ¿verdad? Sí, aumentado. Exactamente, exactamente. Vamos a tocar un poquito de benzodiazepinas también al final. Sí, lo que dice Diana tiene mucha razón. Este, por ejemplo, cuando nosotros tenemos benzodiazepinas, que lo vamos a ver, pero un pequeño preámbulo, va a estimular, ¿no? Va a trabajar con el GABA para que se abran los canales de cloro y empiece a entrar cloro. Entonces, esto va a hacer que esta neurona se hiperpolarice y ya no haya el potencial de acción. Y si no hay potencial de acción, no se traduce las señales. Entonces, yo voy a apagarme. Por eso tiene sus funciones de sedante, es un depresor del sistema nervioso central. En cambio, si yo tendría un estimulador del sistema nervioso central, lo que haría es que por algún mecanismo aumente el glutamato para que haya una sobreexcitación también, ¿no? Ya, creo que sí me han entendido, estoy feliz. Ya, a ver, vamos a ver, pasamos al siguiente. Ya, entonces, como les dije, este neurotransmisor excitatorio, como el glutamato, va a funcionar con un receptor. Es el receptor NMDA, ¿ya? Ese es su receptor del glutamato. Ya, entonces, cuando ese glutamato llegue a la otra neurona y llegue a su receptor NMDA, va a generar el potencial de acción, ¿ya? Y cuando el neurotransmisor inhibitorio GABA llegue a su receptor GABA de tipo A, va a hacer que se abran los canales de cloro y va a entrar el cloro, y ya les dije que se hiperpolariza la neurona y
no hay potencial de acción. O sea, esa neurona prácticamente se inhibe, se apaga, por así decirlo. ¿Ya? Ya. Ahora sí, ya vamos a ver un poquito del mecanismo de acción de los anticonvulsivantes. ¿Ya? Ya les expliqué más o menos cómo funciona eh, el potencial de acción, entonces esto sí me tienen que entender. ¿Ya? Aquí está, ¿no es cierto? Todas chicas, todos, conmigo, donde está el cuadrito, el de flujo, donde dice -60 y 0. Ya, ahí, ¿ya? Entonces, va a entrar el sodio por un canal que se refiere como dependiente de voltaje, ¿ya? Entra el sodio. Va a entrar el sodio. ¿Y quién va a salir? Él. Si entra el sodio, ¿quién sale, chicas? No se peleen. Si entra el sodio, ¿quién sale? A ver, les doy opciones, ¿ya? ¿El calcio o el potasio? ¿Quién sale? Si entra el sodio, ¿quién sale? Ya les soplo. Si entra el sodio, aquí está en la imagen, chicas. Sale el El potasio. potasio. Eso, ajá. Por el mismo canal que es dependiente de voltaje, ¿ya? Entonces, también va a entrar el calcio, ¿ya? Como les dije. Y va a romper la vesícula y va a liberar los neurotransmisores, ¿ya? Entonces, acá, como ven, el glutamato ya se liberó y se va a sus receptores, el AMPA o el NMDA, ¿no? Cualquiera de estos dos receptores, y estos van a permitir que se abra el canal de sodio y va a permitir que otra vez se genere el potencial de acción, ¿ya? Esta es una neurona presináptica y esta es una neurona postsináptica. ¿Hasta ahí estamos claros, chicas? ¿O vuelvo a repetir? Con confianza, chicas. Si tengo que volver a repetir, lo vuelvo a repetir. Normal. ¿Lo podrías repetir, por favor? Sino que mi internet un poquito como que se cortó y me quedé sodio y sale potasio y ahí me quedé. Ya. Entra sodio y sale potasio, ¿verdad? Ya, hasta ahí. Ya, entonces también va a entrar el calcio, ¿no es cierto? Porque ¿quién rompió esas vesículas para que se libere el neurotransmisor? El calcio, ¿ya? Entonces, entra el calcio y hace que se rompa esas vesículas y se liberen los neurotransmisores. Que en este caso le estamos poniendo, por ejemplo, el glutamato, ¿no? El glutamato se va a unir a sus receptores, como les dije, tiene unos receptores que es el AMPA o el NMDA, esos dos son sus dos receptores, se unen a sus receptores y se van a abrir los canales de sodio y otra vez se va a hacer, es como un círculo, ¿no? Se vuelve a repetir todo el proceso, porque entró sodio, después va a salir potasio y va a entrar calcio, va a romper las vesículas y así, y así, y así, y así, y así, ¿ya? Ese es el ciclo del glutamato, ¿ya? Por eso acá le ponen potencial excitatorio postsináptico, porque va a empezar otra vez, llega a su negativo y otra vez se va a generar la despolarización, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de una neurona que libera el GABA, por ejemplo, acá más abajito, el GABA se va a liberar y se va a unir a su receptor GABA de tipo A. Y este va a abrir los canales de cloro y va a entrar el cloro, la célula se va a hiperpolarizar, se negativiza y ya no puede hacer el potencial de acción, ¿ya? Entonces, este potencial se inhibe, ya el potencial inhibitorio postsináptico se inhibe. O sea, de lo que estaban en cadenitas, y por ejemplo, esta neurona excita a esta neurona y esta a esta y 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 a esta. Cuando hay, por ejemplo, una inhibición, si esta neurona excitó a esta neurona y a esta neurona, y por acá hay una neuronita que tiene neurotransmisor GABA, esto lo inhibe y ya no pasa a la siguiente neurona. Y ya, se detiene ahí el potencial de acción. ¿Se entendió?
¿Se entendió, chicas? Se lo vuelvo a explicar. ¿Cuál quieren que lo vuelva a explicar? ¿El GABA o el glutamato? Yo entendí los dos. Ya. O sea, el primero, entonces, cuando hablamos de lo que es como la excitación de glutamato, entonces ahí hay despolarización nomás. Y cuando es del GABA es hiper, ¿verdad? Sí, pero recuerden que en la despolarización, cuando existe una hiperpolarización, ya no se puede hacer el potencial de acción. O sea, cuando una neurona está hiperpolarizada, ya no existe la despolarización neuronal. Por eso les decía, a ver, vamos a ver. Dejé de compartir, ¿verdad? Sí, Sí, ya. A ver, vamos a compartir de nuevo. A ver, vamos a compartir. Mm, mm, mm. A ver, se les voy a explicar con un grafiquito, ¿ya? Mm, mm, mm. Ya. Ven esto, ¿verdad? Sí ven que estoy eliminando algunas cositas. ¿Sí? Ya. Listo. Ya. Entonces, más o menos, es así, ¿ya? Esta es una neuronita, ¿ya? Esta es una neurona, ¿ya? Esta es otra. Chicas, ¿me escuchan? sí, Ya, a ver, no sé por qué no me hace caso, no se mueve esto. Ya, entonces. Ay, Dios mío. Como les decía, ¿ya? Entonces va a haber una neurona, dos neuronas. Sabemos que hay millones y millones de neuronas en todo nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y esas neuronas, para que pasen la información, para que lleven la información por estímulos, por lo que sea, necesita despolarizarse, ¿ya? Y la información va a ir así, de neurona a neurona, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando ya no necesito esa sobreexcitación? Porque si no sería un círculo así vicioso. Todo el tiempo se estaría pasando la misma información. Cuando necesito que se detenga, necesito un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, ya no se va a mover. Perdón, ya no se va a pasar la información. Eso es lo que quería explicarles. ¿Ya? Entonces, a ver, no sé por qué, no sé qué ha pasado. Chicas, ¿me escuchan? ¿Sí? sí, sí, sí se escucha. Ya, genial. Ya, chicas, tuve que volver a unirme porque
No sé qué pasó con la computadora, pero ya, a ver. Ya, chicas, ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, confírmeme con un like, chicas, rapidísimo, porque ya nos está dando el tiempo. Sí, Ya, listo. Genial. Ya. ¿Sí ven que muevo, no? La pantalla. Ya, listo. Genial. Entonces, como ya me han entendido más o menos cómo funciona la inhibición y la excitación, van a haber medicamentos, drogas, fármacos, como quieran llamarlo, que van a funcionar en una parte específica de todo este mecanismo para o disminuir el glutamato o aumentar el GABA, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entró el sodio, salió el potasio, ¿verdad? Entró el calcio, ¿no? Para que no entre el calcio y rompa la vesícula de glutamato, está un medicamento que se llama levetiracetam, ¿ya? Otra vez, levetiracetam, ¿ya? Este medicamento lo que va a hacer es que ese canal de calcio se interrumpa y no pueda pasar el calcio, ¿ya? O sea, levetiracetam se va a unir a este receptor y no va a permitir que el calcio entre al intracelular para que rompa la vesícula, ¿ya? Así funciona este mecanismo, ¿ya? Y la motrigina va a funcionar directamente en la disminución del neurotransmisor glutamato y también en su receptor, en el AMPA, ¿ya? Y por ejemplo, el TPM, el topiremato, se va a unir al receptor AMPA y no va a permitir que el glutamato se una a su receptor, ¿ya? Y acá también hay otro mecanismo para nosotros aumentar lo que es el GABA. Por ejemplo, el felbamato, que es el que nosotros encontramos aquí arriba, se va a unir al NMDA y también no va a permitir que el glutamato se una a su receptor. Y ahora, como Diana también lo decía, aquí están las benzodiazepinas que se unen al receptor GABA-A y van a abrir los canales de cloro para que ingrese cloro y ya no haya despolarización neuronal, ¿sí? También está la etosuximida, que este es un fármaco, chicas. Acuérdense que este fármaco se usa esencialmente en las crisis de ausencia, ¿ya? Este fármaco se usa bastante en niños, o sea, es un medicamento generalmente pediátrico, que se le da a los niños para combatir lo que es las crisis de ausencia, ¿no? Esto lo que va a hacer es que no ingrese el calcio al intracelular y no va a tener ese rompimiento la vesícula para liberar lo que es el glutamato, ¿no? También la carbamazepina va a cerrar los canales de sodio dependiente de voltaje para que no se libere lo que es el glutamato, ¿ya? Y hay otro, el levetiracetam, es el que va a funcionar en la proteína también, SB2A. Cuando se une esta proteína, esa vesícula ya no va a eclosionar, por así decirlo. Es como un huevito, ¿no? Que ya no eclosiona, entonces ya no se va a liberar lo que es el glutamato. ¿Ya? Ahora sí vamos a hacer uno por uno, chicas. Ya. El mecanismo de acción, como les dije, los anticonvulsivantes, va a hacer que se inactive los canales de sodio. Va previniendo una despolarización neuronal de alta frecuencia. Les dije que
la epilepsia lo que produce es una sobreexcitación, ¿verdad? Entonces, si el sodio nunca ingresa a la célula, no se va a poder despolarizar, ¿ya? Entonces, aquí, ¿quiénes actúan? El valproato o ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína, que van a inactivar este canal para que el sodio no ingrese, ¿ya? Y acá a la derecha, chicas, vamos a ver la función de la etoxucimida, que van a ser anticonvulsivantes, que van a bloquear el flujo de calcio, o sea, que van a permitir que el calcio no ingrese. Y estos son generalmente responsables, ¿no?, de las crisis de ausencia. También otro fármaco que se usa es el valproato, pero acuérdense también que el ácido valproico no es muy recomendado por los RAM que tiene. Los RAM ya les expliqué que son los efectos adversos que tiene cada fármaco, ¿ya? Listo. Ahora, los receptores GABA A van a actuar con un influjo de iones de cloro. Como les dije, no van a permitir que el cloro ingrese a la célula, lo que va a permitir la hiperpolarización de esta neurona y esta neurona se va a apagar. ¿Ya? Se apaga. Cuando una neurona se hiperpolariza, significa que está muy negativo interiormente y se apaga, ya no se despolariza. Toda la secuencia que estaba haciendo esta neurona despolariza esta despolariza, esta despolariza y así sucesivamente, cuando llega una inhibición se corta la transducción de señales, ¿ya? También está la fenitoína. Acá vamos a ver un poquito de sus contraindicaciones. Una de las más importantes, chicas, acuérdense, es el bloqueo aeroventricular cardíaco, ¿ya? De segundo o de tercer grado, con o sin síndrome de Stokes-Adams, ¿ya? Esto va a ser una bradicardia sinusal también, ¿ya? Aquí se le va a contraindicar al paciente en este bloqueo, ya que puede interferir sobre todo en las conducciones, ¿no? Si yo tengo un bloqueo aeroventricular cardíaco, si yo tengo un bloqueo de la conducción, de la conductividad del corazón, imagínate que yo le meta un anticonvulsivante, que lo que va a hacer es que ya no hay esa conectividad. Peor, si ya hay un bloqueo, imagínense agregarle un anticonvulsivante, ¿ya? Y en las precauciones vamos a evitar el retiro súbito, ya que el retiro de la fenitoína es progresivamente por la dosis. Por ejemplo, no es un decir, que yo le agrego 400 miligramos, digamos, ¿no? Ya, pues si yo quiero quitarle la farmacología, o sea, quitarle ese tratamiento al paciente, lo tengo que hacer gradualmente. Es decir, si yo le estoy administrando 400, la siguiente será 300, 200, 100, así, ¿ya? Y la fracción libre va a aumentar en hipoalbuminemia o depuración de creatinina menor a 10 mililitros por minuto, ¿ya? Como saben, muchos de los fármacos se juntan o se pegan a las proteínas porque son transportadas por estas. Si no hay proteínas, si no hay albúmina, estas, este fármaco se va a encontrar libre y lo que puede producir es intoxicación, como les dije, ¿no? Ya. Y va a haber un rango terapéutico ideal que es de 10 a 20 UG por mililitro, ¿ya? Y acá nosotros vamos a ver, por ejemplo, menor a 20, menor a 30, que puede producir ataxia, menor a 40, trastorno del sensorio, menor a 100, mayor a 100, perdón, puede conducir a la muerte. Entonces, tiene un rango terapéutico ideal que es de 10 a 20. Si yo excedo, voy a tener diferentes alteraciones y se van a reflejar en la sintomatología, ¿no? Como ataxia, trastorno del sensorio, e incluso si yo administro más de 100, va a conducir a la muerte. Ya, la carbamazepina tiene reacciones adversas relacionadas con la dosis también, como el anterior, ¿verdad? Puede producir diplopía, ataxia, que es falta de la coordinación, cefalea, dolor de cabeza, náuseas, mareos, somnolencia, neutropenia,
hiponatremia. ¿Qué es hiponatremia, chicas? Disminución de sodio, ¿verdad? Idiosincráticos, que puede ser el rash morbiliforme, agranulocitosis. ¿Saben qué es agranulocitosis, chicas? Es cuando se bajan todas las formas blancas de nuestro organismo, o sea, todas las células blancas, como los linfocitos, todas las células de combate, bajan, ¿ya? La anemia plástica, por ejemplo, puede dar, ¿no? Hepatotoxicidad, el síndrome de Steven-Johnson, también teratogenicidad, es decir, yo no le puedo dar esto a una mujer embarazada. Anormalidades craneofaciales, por eso no se le puede dar a un embarazado. Y espina bífida, ¿ya? Listo. El ácido valproico, ¿ya? Esto lo van a ver bastante porque tiene un alto espectro, o sea, nosotros vamos a dar los anticonvulsivantes dependiente a qué tipo de convulsión sea, ¿ya? El ácido valproico se puede administrar para todas las clases de convulsiones, pero el detalle es que tiene reacciones adversas muy importantes, ¿ya? Mayores al 10% de personas en el sistema nervioso central van a producir somnolencia, mareo, insomnio, nerviosismo. Dermatológicamente va a producir alopecia. Chicas, ¿qué es alopecia? ¿Saben? Pérdida del cabello. Cuando, sí. Exacto, pérdida del pelo, ¿no? Del cabello, ¿ya? Gastrointestinalmente va a estar la náusea, las diarreas, los vómitos. Hematológicamente va a estar la trombocitopenia, ¿ya? Neuromuscular, el tremor. ¿Saben qué es tremor, chicas? Tremor es como temblor, ¿ya? En la parte respiratoria vamos a ver una infección del tracto respiratorio. Del 1 al 10% puede presentar de forma cardiovascular hipertensión, edema periférico, gastrointestinal, eructos, flatulencia, hematemesis, hepático, aumento del TGO o el TGP, ¿ya? Y menor al 1% puede producir anafilaxis. ¿Se acuerdan qué era anafilaxis, chicas? Sí, lo hicimos en la primera clase. Era la intoxicación por el fármaco, ¿no? Cuando ésta supera su rango terapéutico, se produce lo que es la anafilaxis, ¿ya? El síndrome de Steven-Johnson y el parkinsonismo, ¿ya? Aquí les traje un cuadrito donde están todos los efectos adversos, sobre todo en anticonvulsivantes. Es muy importante que siempre le den una chequeada a los RAMs. ¿Por qué? Porque casi todos los anticonvulsivantes tienen un RAM de alto espectro, o sea, quiere decir que tienen muchos efectos adversos, ¿ya? Por ejemplo, la carbamazepina tiene náuseas, vómitos, diarrea, hiponatremia, rash. Chicas, ¿qué es rash? Rash cutáneo también se le conoce. ¿Se acuerdan? Son enrojecimientos. Sí, exacto. Prurito, que es escozor, ¿sí? La etoxucimida. ¿Para qué se utilizaba, chicas, la etoxucimida? ¿Se acuerdan? Eso probablemente sea una pregunta de su examen. Ya les soplo, ¿ya? Es se usa sobre todo en pacientes pediátricos. ¿En qué tipo de crisis se usa entonces? La etoxucimida. En crisis de ausencia, ¿no? Entonces esto puede producir hiperactividad, por ejemplo, la fenitoína, una hipertrofia gingival, rash cutáneo también, el fenobarbital, que es el náusea, rash también, valproato, náuseas, vómitos, pérdida de cabello, y la vigabatrina, que puede producir no pérdida de la visión, ¿no? Y acá vemos, sobre todo, cómo nosotros excretamos, ¿no? Acá, o por ejemplo, depuramos o
la desintoxicación, la eliminación, el porcentaje de carbamazepina se da un 90% de forma hepática, casi todos es de una forma hepática. Algunos tienen inducción e inhibición enzimática, casi todos son inductores. Por ejemplo, la carbamazepina es un inductor enzimático, el fenobarbital también y la fenitoína también. El valproato, acuérdense chicas, esto sí va a ser pregunta de su examen, es un inhibidor enzimático, ¿ya? Y bueno, la adhesión a proteínas, si es hidrosoluble o liposoluble, ¿no? Ya, a ver, ¿cuál es el tratamiento? ¿Ya? La epilepsia va a ser una urgencia médica, ¿ya? Urgencia médica. Acuérdense también esto para más adelante, ¿ya? Es una urgencia médica. Lo más importante es proteger la vía respiratoria, ¿ya? Porque si el paciente no respira, ya fue, ¿no? Y controlar la glucosa hipertónica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el primer manejo? Se le da diazepam endovenosa a 2 miligramos por minuto, más fenitoína endovenosa 20 miligramos por kilogramo, ¿ya? Si es que persiste, se le agrega el fenobarbital por vía endovenosa, y si es que persiste, se le agrega la anestesia con midazolam o propofol, ¿ya? Como les dije, va a haber una indicación según al tipo de crisis que esté presentando. Ya hablamos de que puede ser una crisis focal simple o una crisis focal compleja, una crisis convulsiva, de ausencia, mioclónica. Entonces, para una simple, compleja, convulsiva, una crisis de secuencias generalizadas, se usan las carbamazepinas, oxacarbacepinas, gabapentina, vigabatrina. ¿Ya? Para la convulsiva, mioclónica y de ausencia, el las benzodiazepinas, ¿ya? Para el de ausencia ya hablamos la etoxucimida y de alto espectro es el valproato o ácido valproico o la lamotrigina, ¿ya? También algunos tienen de causa iatrogénica, por ejemplo, en una cirugía, la epilepsia lesional como la lobectomía, una cirugía de desconexión, una estimulación del nervio vago o la hemisferectomía. ¿Ya? Entonces, que van a disminuir el sodio intracelular, va a ser la carbamazepina, oxacarbazepina, fenitoína, topiramato y el valproato, ¿ya? Que van a bajar el calcio, va a ser la etosuximida, la pregabalina, el levetiracetam, el valproato. Que aumentan el GABA, van a ser los barbitúricos, las benzodiazepinas, las gabapentinas, la tía Gabina, topiramato, también, y el valproato, ¿ya? Y acá vamos a hablar un poquito de las benzodiazepinas. Ya creo que esto ya me han entendido. Entonces, por ejemplo, empieza como glutamina, en el mitocondrias se transforma a glutamato por medio de la glutamina, ¿ya? Este glutamato después se forma en GABA, ¿ya? Pero si es que no se forma en GABA, se almacena como glutamato. Después se almacena en las vesículas y cuando entra el calcio por un canal de calcio, eh, se van a romper las vesículas y por una forma endocítica se van a liberar por endocitosis y se liberan los neurotransmisores, ¿no? Cuando hay una recaptación significa que va a haber un feedback. Entonces, el GABA se recapta y se desintegra. ¿Ya? Todo tiene que estar en equilibrio, ¿ya? Entonces, este GABA va a tener su receptor GABA y este receptor GABA va a tener diferentes tipos, ¿ya? Va a tener un tipo, o sea, dentro del receptor GABA hay como unas columnitas, así como ven acá, que uno es el alfa 1, el beta 1, el beta 2 y el gamma 2. Ya son cinco partes. En la parte de GABA A
Ahí va a ser su receptor del GABA. Las benzodiazepinas necesitan del GABA, ¿ya? Para que cumplan su acción. Lo que se quiere es que se abran los canales de cloro, ¿no? En eso quedamos. Entonces, las benzodiazepinas necesitan del GABA. O sea, si no existe el GABA, no van a abrir el canal de cloro, ¿ya? Entonces, estos son dependientes del GABA. Ya, por ejemplo, los anestesios generales no son dependientes de GABA porque actúan en otra parte, ¿no? Tienen su receptor en otra parte del receptor, se alían, se acoplan a otra parte del mismo receptor GABA, ¿ya? Por ejemplo, los barbitúricos tienen otro sitio de acción. Ellos no necesitan del GABA, ¿ya? Como en este caso la benzodiazepina que sí necesita del GABA. ¿Ya? Entonces, el GABA se une a su receptor, la benzodiazepina se une también al mismo receptor y por efecto de suma va a hacer que se cumpla la función de introducir el cloro al intracelular. ¿Ya? A ver. La clasificación de las benzodiazepinas van a tener una vía de acción larga, por ejemplo, entre 40 y 200 horas el diazepam. Este es el de corta acción, de acción más o menos larga. Una vida media larga, el diazepam. De vida o acción intermedia, de 20 a 40 horas más o menos, está el clonazepam, el flunitrazepam. De acción corta es el lorazepam, de lora, acuérdense, el oxazepam también. Y de acción muy corta es el midazolam o el triazolam, ¿ya? Entonces, ¿cuáles se pueden utilizar? Los de acción larga, ¿no? Y los de acción intermedia. Y los de acción corta. ¿Sí? Este tema de benzodiazepinas lo van a tocar un poquito más adelante, así a trasfondo, pero sí tienen que saber que también se utiliza como una alternativa en algunas clases de epilepsia, ¿no? De convulsiones que van a ocurrir, ¿no? Y que en ese momento ustedes tienen que ser bastante rápidos para administrar el tipo de fármaco correcto de acuerdo siempre al tipo de crisis, ¿no? A ver, chicas, para repasar, ¿qué se usa en crisis de ausencia? Eso quiero que se lleven. ¿Qué utilizo yo para tratar crisis de ausencia? Cualquiera, chicas. Exacto. Etoxucimida, ¿no es cierto? Eso acuérdense, ¿ya? ¿Cuál es el fármaco que tiene gran espectro? El valproato, ¿no? El valproato tiene gran espectro. Se puede usar para casi todos los tipos de crisis de crisis en general, pero como les dije, es un inhibidor enzimático. Entonces, siempre hay interacción, entonces va a ser bastante peligroso, ¿ya? El índice terapéutico también es bastante importante y creo que no es tan estrecho, pero sí hay que tener cuidado también en el índice terapéutico del valproato y los RAM. Chicas, creo que lo que más, aparte de para aprobar el curso, lo que más se tienen que llevar de anticonvulsivantes son los efectos adversos que estos tienen, porque tienen bastantes efectos adversos a comparación con otros medicamentos. Y de gran importancia porque estos son depresores del sistema nervioso central. Y nosotros al deprimir el sistema nervioso central, saben que en el cerebro se encuentran los centros, tanto el centro cardiovascular, el centro respiratorio, etcétera, ¿no? En el mismo corazón hay un sistema eléctrico, un sistema de conductividad, que si nosotros apagamos eso, el paciente le da un paro y hasta ahí llegó, ¿no? Entonces es muy importante conocer el mecanismo de acción que tienen estos. Anticonvulsivante, depresor del sistema nervioso central. Acuérdense, ¿ya? Porque estos tienen que combatir la sobreexcitación. Está sobreexcitada la neurona y necesitamos apagarlas, ¿no? En términos sencillos. ¿Ya? Ya, chicas. Esto es, creo, todo por la clase. Ahorita les envío el post-test y ya. Eso es todo por la clase, chicas. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido o algo que les gustaría repasar un poquito más?
¿O todo bien? Con un like, chicas. Una consulta. Nuestro examen va a ser el día 7. ¿Qué día? Creo que tienen 3 Hola, exámenes, ¿no? ¿O cuántos exámenes tienen?